Nos parece pertinente comenzar esta exposición con el nivel donde aparece la vida como una propiedad, en el nivel celular, a causa de que es donde se incluyen a todas las células que forman tanto a los organismos unicelulares como los pluricelulares, estableciéndose así como la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. La célula es una identidad dinámica integrada, es un sistema. De esta manera, cada célula es una unidad autónoma rodeada y contenida por una membrana plasmática que regula el paso de sustancias hacia el interior o exterior de la célula. La membrana plasmática es esencial para la vida de la célula. Es una estructura formada por proteínas y fosfolípidos. Define los límites de la célula y permite que exista como una unidad diferente de su entorno. En células eucariontes también hay membranas celulares que definen los diferentes compartimientos, manteniendo una de las características distintivas de cada estructura y del citosol. La membrana plasmática está compuesta por fosfolípidos debido al entorno acuoso donde se encuentra. Los fosfolípidos se disponen en una bicapa donde sus colas hidrófobas apuntan hacia el interior celular y las colas hidrófilas apuntan hacia el exterior celular. Se considera que es una estructura simétrica a causa de las dos monocapas que forman la bicapa lipídica. La monocapa o cara externa que mira al medio extracelular y la otra que mira al citosol. La cara citosólica tiene distinta composición y distribución de fosfolípidos, así como de colesterol, también en la organización de las proteínas embutidas o asociadas a la membrana. Todas las biomembranas muestran una simetría en la disposición y distribución de los componentes lipídicos y proteicos en ambas monocapas que componen la bicapa lipídica. Tal asimetría en la distribución confiere distintas propiedades funcionales a las dos caras de la membrana. Es tanto una simetría lateral como transversal. En la simetría lateral, los lípidos o proteínas de un tipo particular se agrupan en una zona concreta de la membrana, mientras que la simetría transversal es la que existe a través de la membrana desde el lado exterior. Los lípidos se distribuyen asimétricamente tanto lateral como transversalmente. Por otra parte, las proteínas embutidas integralmente de la membrana tienen una orientación definida simétrica, dentro de la bicapa mostrando una única orientación polarizada debido a que se sintetizan y se insertan en la membrana de una manera simétrica. Además, los restos oligosacáridos de los glucolípidos y las glucoproteínas de la membrana plasmática solo se orientan hacia el medio extracelular donde participan en los fenómenos de reconocimiento celular. El modelo estructural más conocido de la membrana es el modelo de mosaico fluido, donde todas las membranas celulares tienen una composición mixta o mosaico de fosfolípidos, de glucolípidos, de esteroles y proteínas. Los lípidos forman una bicapa aceitosa que sirve de barrera contra las sustancias hidrosolubles. Varias proteínas están ensambladas en la bicapa o unidas a una de sus superficies, por esto se les denomina mosaico. Realizan la mayor parte de las funciones de la membrana como la entrada y salida de moléculas. La membrana es fluida debido a la interacción y al movimiento de sus componentes. Los fosfolípidos, distinguidos por su cabeza y por la longitud de sus colas, que suelen estar torcidas o insaturadas, se desplazan a los lados, por eso no se agrupan como una capa sólida gracias a la importancia del colesterol, ya que el mismo garantiza que la membrana plasmática tenga la fluidez apropiada. Como mencionamos anteriormente, las células eucariontes poseen estructuras internas divididas en diferentes compartimientos especializados, que se encuentran delimitados por membranas. Cada compartimiento tiene una función propia y diferente, pero a pesar de eso se encuentran interconectados funcionalmente. El sistema de endomembranas está compuesto por vacuolas y vesículas, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y los lisosomas. Al estar todos los compartimientos comunicados entre sí a través de numerosas vesículas de transporte, las cuales emergen por evaginación de una membrana y se fusionan con otra. Es un tipo de transporte altamente organizado debido a que cada vesícula que emerge de un compartimiento solo toma las proteínas apropiadas y se fusiona con la membrana blanco determinada. De esta manera, el núcleo se encuentra rodeado por una envoltura nuclear que se comunica directamente con el retículo endoplasmático rugoso, el cual posee ribosomas adheridos y es donde las proteínas se sintetizan para su exportación y deben dirigirse hacia el complejo de Golgi, dentro de pequeñas vesículas membranosas, el cual constituye un centro de compactación, modificación y distribución de proteínas. La distribución de vesículas del complejo de Golgi se realiza mediante un mecanismo basado en la composición química de los compartimientos membranosos. De esta manera es como las vesículas son liberadas hacia del complejo de Golgi y se dirigen a los distintos destinos de la célula, su superficie o hacia el exterior celular. En concordancia con la regulación del paso de sustancias hacia el interior o exterior de la célula están los transportes a través de la membrana plasmática.
El transporte activo es el que permite el paso molecular a través de la membrana plasmática en contra del gradiente de concentración. Es decir, que el transporte de moléculas se realiza desde donde hay poca concentración hacia donde hay mucha concentración de una sustancia. Para realizar este proceso, la célula debe utilizar energía, mientras que el transporte pasivo es el que permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración, es decir, que el transporte de moléculas se realiza desde donde hay mucha concentración hacia donde hay poca concentración de una sustancia. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica o canales iónicos e incluso por medio de moléculas integrales. Ambos transportes pueden realizar diferentes procesos. En el caso del transporte activo, cuenta con el transporte en masas, que es un movimiento masivo de la membrana para poder realizar la entrada o salida de moléculas grandes, como las macromoléculas y materiales del mismo tamaño, desde la célula hacia otra célula. Dicho transporte se realiza mediante dos procesos: la endocitosis, que tiene dos mecanismos diferentes, fagocitosis y pinocitosis, sucede cuando la membrana plasmática se invagina hacia el citoplasma celular, envolviendo las sustancias que desea introducir y forma una especie de bolsa. Esta bolsa se profundiza tanto que logra formar una vesícula que se cerrará y se separará de la membrana, migrando con su contenido hacia el interior de la célula. El otro proceso es la exocitosis, que cuenta con dos mecanismos diferentes: la secreción y la excreción. Sucede cuando ciertas vesículas intracelulares se fusionan desde el lado interno de la membrana plasmática y el contenido de la vesícula se libera hacia el exterior celular. En el caso del transporte pasivo, sus procesos se pueden realizar mediante diferentes procesos, como la difusión simple, que sucede solo cuando algunas sustancias atraviesan la membrana celular, por lo tanto, solo pasarán aquellas moléculas de tamaño pequeño que sean solubles; o la osmosis, que sucede cuando las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana con permeabilidad selectiva, permitiendo equilibrar las concentraciones de soluto de los medios separados por las membranas celulares. Su función es mantener hidratada la célula. La difusión facilitada, que es realizado mediante ciertas sustancias que logran atravesar la membrana gracias a la acción de una proteína transportadora que se encuentra anclada en la membrana celular sin gastar energía. Y por último, la diálisis, que es el pasaje de moléculas de soluto de un lugar de mayor concentración a otra de menor concentración a través de una membrana semipermeable hasta igualar las concentraciones. Por otra parte, dentro de las células se producen un conjunto de procesos químicos utilizados para convertir energía. Este proceso es conocido como metabolismo. Nuestro organismo necesita esta energía para realizar toda actividad, desde movernos hasta pensar o crecer. Dentro del mismo se diferencian dos tipos de procesos: anabólicos y catabólicos. El proceso anabólico sintetiza moléculas complejas a partir de las moléculas simples, pero para este proceso se requiere energía, ya que son reacciones endergónicas, mientras que el proceso catabólico transforma las moléculas complejas en moléculas más simples. En este proceso se libera la energía almacenada, ya que son reacciones exergónicas. Estas son fundamentales para que el proceso anabólico se lleve a cabo. Esta energía es guardada en moléculas de ATP, la cual es un nucleótido formado por una base nitrogenada, adenina, un azúcar ribosa y tres grupos fosfato. Se dicen que son monedas de energía que resuelven las necesidades energéticas inmediatas de la célula, pero para suministrar energía se la hidroliza en ADP, difosfato de adenina, y fósforo inorgánico. La energía liberada por la hidrólisis, degradación mediante por agua, del ADP se utiliza para impulsar muchas reacciones celulares que requieren energía. Las células obtienen energía a partir de la respiración aeróbica y anaeróbica, o la fermentación. En el primer caso, la aeróbica, ocurre en presencia de oxígeno y en el segundo caso, la anaeróbica, en ausencia del mismo. Pero ambos procesos tienen un paso en común, y es la glucólisis, la cual se realiza en el citoplasma.
La respiración aeróbica en la degradación de la glucosa para extraer energías hacia el metabolismo celular se compone de una fase que requiere energía seguida de una fase que la libera. Pero para lograr esto, esta misma tiene varios pasos: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Es una cadena de reacciones de oxidorreducción y fosforilación, las cuales se unen a la molécula de glucosa, logrando como resultado el ácido pirúvico. Este mismo, una vez que entra en la mitocondria, se oxida totalmente a dióxido de carbono, liberando energía que se almacena en las moléculas de ATP. Una vez terminada la glucólisis, comienza el ciclo de Krebs, el cual tiene lugar en la matriz mitocondrial. Este es un círculo cerrado de 8 etapas principales en el que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. En cada vuelta entran 2 carbonos al ciclo y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Este proceso, por cada molécula de glucosa que se oxida, se obtienen 38 moléculas de ATP. Pero si hablamos de la respiración anaeróbica, sin oxígeno, ocurre dentro del citoplasma, y según los productos finales la fermentación puede ser alcohólica o láctica. En el primer caso se obtienen etanol y dióxido de carbono, en el segundo ácido láctico, y por cada molécula de glucosa se obtienen solo 2 moléculas de ATP. Aunque la molécula de la glucosa, después de la glucólisis y del ciclo de Krebs, se ha oxidado completamente y ha producido energía en forma de ATP, la mayor parte de la energía se encuentra en los electrones que se redujeron a NAD, dinucleótido de nicotinamida y adenina, y FADH2, dinucleótido de flavina y adenina. Estos tienen un gran poder reductor y transfieren sus electrones al oxígeno molecular, O2, a través de una cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. En el transporte de estos electrones se libera gran cantidad de energía que se utiliza para formar ATP mediante la fosforilación oxidativa.